voy a hacer un breve relato de su currículum, igual que he hecho con los demás ponentes. Fue profesor asociado en la Universidad Alfonso X el Sabio. Es especialista en ocio y recreación deportiva. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales del INEF y profesor de las asignaturas técnicas de investigación en el campo de la antropología del juego y deportes y recreación. Tiene una gran experiencia organizativa en su campo profesional como director técnico de la Federación Española de Voleibol, así como presidente de la Federación Española de Bádminton, entre otros muchos cargos. En cuanto a su experiencia organizativa docente, pues ha sido director en las segundas Jornadas Internacionales de Cooperación Internacional celebradas en Madrid en octubre del 2007. Ha sido organizador de la exposición Juegos Interculturales Indígenas que se realizó aquí en el Rectorado en noviembre del 2009 y también organizador de la exposición de Juegos Tradicionales en diciembre del 2009 también aquí en el Rectorado. En el campo de la investigación tiene, pues, entre otros muchos proyectos, uno que se llama, no sé si sabré pronunciarlo bien, los Jogos dos Povos Indígenas de Brasil. Fue comisario de la exposición Juegos Interculturales Indígenas en el 2008 en la UPM y comisario de la exposición Juegos Tradicionales Españoles en la UPM también en el 2009. Ha sido presidente de Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, del 2003 al 2007. Ha sido miembro del patronato de la Fundación EAS, Enlace Hispanoamericano de Salud, del 2005 a 2007 y desde el 2010 hasta la fecha de hoy. Tiene gran número de publicaciones. Es medalla de bronce al mérito deportivo en el 2006, otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Deportes. Y, por último, es director del Museo Virtual del Juego, que tiene su página web, que es museodeljuego.org, y que os invito a que entréis a conocerla. Muchas gracias, Manuel, cuando tú quieras. Bueno, pues gracias por esa presentación y también gracias por la invitación que he recibido de la Unidad de Igualdad para poder transmitir y dar a conocer el proyecto que hicimos hace ya unos años, fundamentalmente en Brasil, con las comunidades indígenas. Hasta ahora lo que hemos estado escuchando en cuanto a las presentaciones pues estaban relacionados con la industria, el trabajo, cómo buscarse la vida. La última que hemos visto, que es los conflictos sociales que surgen y que han surgido y que seguirán pues hasta que no consigamos esa igualdad que estamos pretendiendo todos. Y yo lo que voy a hablar ni es ni de trabajo, ni de industria, ni de conflictos sociales, sino que voy a hablar del tiempo de fiesta. O sea, que también es un derecho que tenemos todos y derecho reconocido porque nuestro tiempo de fiesta, o sea, los días festivos o la fiesta en el ser humano, es algo que le ha acompañado pues, a lo largo de toda su evolución. Nosotros tenemos una teoría, María Rato, cuando hablaba de la importancia del movimiento, del juego, para solucionar ese tipo de conflictos graves que no han desaparecido por desgracia, pues hablaba de que el movimiento era algo importantísimo y fundamental para precisamente intentar solucionar ese tipo de problemas. Y nos podemos preguntar también, bueno, ¿y eso por qué es tan importante el juego? O sea, para solucionar ese tipo de problemas que parece que no tiene ninguna relación. Pues nuestra teoría es que realmente el ser humano, cuando ya tiene cubiertas sus metas instintivas, que son pues, lo que hemos comentado antes, la alimentación, el tema de la seguridad, pues ese instinto que tiene para cubrir esas metas instintivas, que es cuando tiene hambre pues se va a cazar, está claro, pues ese instinto lo transforma en otra cosa y ese impulso que en principio era un instinto para cubrir necesidades se transforma en algo que ya no es instinto, sino algo que está relacionado y que algunos autores hablan como un impulso lúdico. Sigue haciendo lo mismo como cuando vemos las crías jugando con sus presas, pero como ya tienen cubiertas esa necesidad no las matan para comérselas, sino que juegan con ellas, pues ese instinto es lo que llamamos juego. O sea, y de alguna forma para algunos antropólogos también está relacionado con la cultura. O sea, que a través de esos impulsos lúdicos, que es un movimiento, hemos ido poco a poco desarrollando lo que nosotros llamamos cultura. Bueno, en principio, esa es la teoría y eso es lo que nosotros entendemos entendemos por qué el juego es tan importante y por qué no va a desaparecer nunca en las culturas, ningún tipo de culturas humanas, ni desaparecerá. O sea, si observamos, por ejemplo, en tiempos ya recientes,
el tema del juego, los Juegos Olímpicos, que es lo que más se oye en estos últimos años, veremos que cuando hay graves conflictos sociales, que en estos casos son guerras mundiales, los Juegos Olímpicos no se celebran. O sea, que jugamos cuando nos sentimos seguros, si no, realmente es muy difícil, o sea, desaparece ese impulso que tenemos de lo lúdico y de lo festivo. El proyecto nuestro de los Juegos Interculturales fue un proyecto que se inicia a través de la Politécnica de Madrid y la Universidad de Campinas, y es un proyecto también interdisciplinar. O sea, el objetivo nuestro era recoger más que incidir, o sea, evitamos cualquier tipo de influencia nuestra en esas comunidades indígenas que estudiamos, es estudiar en tiempo de fiesta, recoger un poco una memoria de lo que hacen esas comunidades indígenas, fundamentalmente en Brasil, en relación al juego y al deporte. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa, porque íbamos buscando el mundo del juego y empezamos a dar cuenta de que muchas de las instituciones que se están creando en Brasil en los últimos años, que todas sus actividades las hacen a través del juego, pero el objetivo principal no es el juego, sino que a través del juego, un poco como lo que decía María Rato, a través del juego están intentando solucionar una serie de problemas que tienen sociales y políticos, en este caso en Brasil. Son problemas sociales de la tierra, reivindicando la tierra, problemas de identidad, problemas de defensa de su idioma. O sea, en total hay en Brasil por encima de las 300 etnias distintas, que quiere decir que tienen lenguas distintas, parecidas, porque tienen distintos troncos distintos, pero son muy parecidas, pero es su propia lengua. Por supuesto, casi todos hablan el portugués, quitando algunas excepciones que aún no lo hablan, pero prácticamente todo, y es como nos hemos entendido, claro, si no hubiera sido muy difícil o a través de intérpretes. El proyecto se inicia con un grupo de trabajo donde había profesores de la Politécnica de Madrid, éramos dos, estaba yo y una becaria, y luego una antropóloga de la Universidad de Campinas, una periodista y un cámara. Fundamentalmente fueron las personas que participamos en el proyecto. Y realmente, en principio, no teníamos muy claro cómo empezar, porque incluso había problemas para llegar a las comunidades indígenas. Entonces, lo que hicimos fue, primero, oficialmente, pedir permiso a FUNAI, que FUNAI es como la Secretaría de Estado para el Indio en Brasil, que es Fundación Nacional del Indio. Nos dieron el permiso, pero nos dijeron que ese permiso no servía para nada si no teníamos el contacto con las instituciones o organizaciones indígenas que organizaban todo este tipo de actividades. Al final conseguimos el contacto con esa organización, que es el Comité Intertribal de Brasil, que es una organización a nivel de Brasil, pero que tienen el objetivo suyo es más global, o sea, de llegar a todos los indígenas a nivel planetario prácticamente. Esa es un poco la idea suya, para precisamente dar a conocer y reconocer esas señas de identidad que tienen las comunidades indígenas y que además ellos, que aquí se ha salido también, no quieren cambiar, ellos quieren seguir viviendo como han vivido siempre. Y muchas veces nuestra influencia, que queremos ayudar, pero muchas veces es negativa. Entonces, fundamentalmente, el objetivo de esos juegos es curioso porque como tenemos la idea de la competición metida sobre todo los occidentales, realmente los juegos están pensados fundamentalmente como una fiesta. O sea, realmente es una fiesta. Y bueno, yo nunca he estado en una fiesta tan bonita, ni los carnavales de Río, en unas fiestas tan maravillosas como las que he participado cuando hemos hecho este estudio. Entonces, fundamentalmente, en esas fiestas, lo que hacen ellos es, básicamente, mostrar a los demás sus señas de identidad, que está relacionado pues, con sus danzas, sus rituales, sus juegos, sus formas de vida, su indumentaria, sus adornos, etc. Un aspecto importante eran los adornos, claro, estaban en fiesta, o sea que cuando los veíamos nosotros estaban completamente adornados con el ajuar que tenían, y el ajuar fundamentalmente está relacionado con el tipo de vida que llevan, que es en la selva. Son productos naturales todos, los abalorios, productos en semillas, plumas, etcétera, pero son realmente espectaculares. De hecho, una de las actividades que luego desarrollan está relacionado con el artesanato o la artesanía, está relacionado con esos productos, ¿no? Otro aspecto también importante que vimos es que participa toda la aldea, y cuando digo toda la aldea, como veremos en alguna de las imágenes, es que participan las mujeres, los niños, incluso los niños mamando, están bailando y les llevan a los niños dándoles de comer, los hombres, por supuesto, o sea que además ha sido uno de los objetivos de ese movimiento, del Comité Intertribal, de intentar aunar y buscar a través de los juegos pues esa igualdad de la que estamos hablando. Los objetivos, básicamente, pues es ese tipo de actividades que hemos visto nosotros en tiempo de fiesta, donde se reunían entre 20, 30 etnias distintas próximas entre ellos,
hemos ido a 4 lugares distintos de Brasil, ya sabéis que Brasil es muy grande, entonces hemos buscado dos fiestas muy alejadas de entornos urbanos para ver las diferencias y 2 fiestas muy próximas a entornos urbanos. Una de la peliculita Si da tiempo, que vamos a ver al final, está relacionada con la primera que vimos muy próxima de Sao Paulo. Y claro, eso están influenciadas y con la misma problemática que pueden tener muchas veces en esas grandes ciudades. Fundamentalmente buscan la reafirmación de su propia cultura, no quieren cambiar, ellos están intentando por todos los medios que el Estado brasileño respete sus costumbres y su forma de vida. Es difícil porque hay muchísima presión con la tierra y con los productos naturales que tiene Brasil, y entonces pues eso hace que muchos medios, recursos de vida que tenían antes, pues prácticamente se hayan perdido. Por ejemplo, la caza, ¿no? Porque cada vez las reservas de los indígenas cada vez son más pequeñas y lógicamente tienen menos espacios para eso. Entonces, ahí los grupos de cooperación han influido mucho a la hora de diversificar sus fuentes fundamentalmente de alimentos, y, pues aplicando pues, en las aldeas la agricultura, tal como de acuerdo con las posibilidades que tiene cada aldea. Las aldeas fundamentalmente están al lado de los ríos. Brasil es el país más rico en agua dulce que hay en la tierra. Y ellos tienen muchas de las actividades que desarrollan están relacionadas con eso. La imagen que vemos ahí fue una fiesta que organizaron con motivo de... la imagen, el tótem, es el dios del fuego, y era un poco, que fuera antes de que se diesen los Juegos Olímpicos a Brasil, pues un poco emparentaron el dios suyo, el del fuego, con el dios olímpico, la antorcha olímpica, para que los dioses fuesen propicios y que los Juegos Olímpicos fueran para Brasil. Y efectivamente fueron para Brasil al final. Pero vamos, casi todas las actividades que desarrollan lúdicas están siempre muy relacionadas con la ceremonia y todo lo sagrado y espiritual. Juegan a fútbol y antes de jugar al fútbol hacen sus oraciones y sus cantos, y su ritual, y termina el partido y vuelven otra vez a cantar y a celebrar que el juego ha sido bueno y no había ningún problema. Los juegos interculturales, que en principio íbamos buscando casi en exclusiva el juego, resulta que al final el aspecto más importante de esos juegos era el foro social. ¿Y qué era el foro social? Donde las comunidades indígenas, a través de los caciques, la palabra cacique ellos no la entienden como nosotros, por supuesto, el cacique es la persona elegida por ellos en representación de la aldea, pues plantean en esos foros sociales la problemática social que tienen en las aldeas, de todo tipo, de educación, de alimentación, de salud, etcétera, ¿no? Y eso ocupaba toda la mañana. Los juegos, los interculturales duraban una semana, pues toda la mañana era el foro social, donde todos los caciques, todos los líderes de cada aldea tenían la posibilidad de hablar y plantear su problemática política social. Luego todo el día también estaba funcionando el mercado, que es el típico, tal como se montaban esos mercados, son muy parecidos a los nuestros. O sea, que además está muy bien, porque con esas fiestas atraían a mucho turista y a mucha gente para ver, porque es espectacular. Entonces ellos presentaban sus productos artesanales y era la forma de venta que tenían ellos para sacar adelante todo lo que iban fabricando a lo largo del año. Normalmente en ese tipo de fiestas, por lo que vimos, pues participaban al menos en 2 al año, pues tenían dos mercadillos anuales donde ellos vendían sus productos. Era una forma de vender sus productos y de hecho los vendían, porque incluso venían empresarios de Sao Paulo, Río, de grandes ciudades que tenían tiendas y exclusivamente venían a comprar esos productos. Otra parte importante de esa fiesta era las danzas y rituales. Todas las tardes, al atardecer, todas las etnias participantes salían como una especie de desfile olímpico, ya sabéis, eso ya lo hemos visto, pues, pero ellos salían cantando y bailando. Entonces, anunciaban la etnia que salía, salían cantando y hacían su ritual en relación, y lógicamente con toda la indumentaria y adornos que ellos tienen como lo mejor, ¿no? Y por último, al atardecer ya y de noche, era cuando realmente se hacían los juegos, tal como los entendemos nosotros. O sea que si nos fijamos, realmente los juegos interculturales, lo básico y fundamental precisamente, y además el objetivo del Comité Intertribal es precisamente intentar reivindicar pues, esa cultura y reivindicar su seña de identidad y darlo a conocer al resto del mundo. Ese es el papel que hemos hecho nosotros como cooperantes, realmente. O sea, nosotros tenemos esa información en la página de nuestra web, también se hizo una publicación en papel donde cogimos la memoria de ese trabajo, se la dimos a ellos para que la difundieran, pero vamos, nos hemos dado cuenta que la forma mejor de difusión es a través de la página web, que entran de todo el mundo y de todo el mundo están viendo pues, las películas que hicimos 4 películas,
y el trabajo es en papel. Y esto es lo que está también colgado en la web, que se puede ver, está en portugués y en español. ¿Qué quiere decir? Pues porque la idea es que llegue a todos los indígenas, al menos de Latinoamérica. Bueno, esto es un texto que he recibido hace muy poco, lo pongo porque es importante, que lo tenemos, es leerlo. Viene en portugués y está hecho por Marcos Terena, es el presidente de esa institución y responsable de los Juegos Interculturales. Viene a decir poco más o menos que me recordó un texto que yo leí hace tiempo de un autor español y que decía que a los españoles no necesitamos los españoles que nos diviertan, sino lo que necesitamos es que nos dejen divertirnos. Bueno, pues poco más o menos es eso, ¿no? De alguna forma ellos reivindican la idea de que no necesitan que les eduquemos de alguna forma, sino que les den los recursos necesarios para crear sus propios sistemas educativos. Incluso en este escrito están reivindicando una universidad indígena desde el punto de vista de la formación. Bueno, estos son los productos típicos artesanales que ellos fabrican. Se ven algunas imágenes de los mercadillos. Fabrican prácticamente todo. Nosotros cogimos, aquí hicimos los 2 últimos años, hemos hecho exposiciones con productos, esos productos se los compramos a ellos, donde aparecen los productos típicos con los que ellos hacen deporte, pues la cerbatana, el tiro con arco, la jabalina, pues todos esos juegos y algunos de esos productos fundamentalmente relacionados con los adornos y la indumentaria. Las danzas rituales. Vimos las danzas rituales las veíamos todas las tardes, o sea, todas las tardes, todas las etnias salían, que luego lo veremos con más detalle en el vídeo, salían era un desfile realmente al estilo de los Juegos Olímpicos y después había un orden de participación donde ya entraban los Juegos. Las modalidades de juegos más representativas, pues ya refiriéndonos a lo que era el juego, fundamentalmente hicimos el estudio de juegos de adultos, o sea, los juegos infantiles no aparecen aquí, aunque los juegos en las aldeas los niños también jugaban y las niñas jugaban la mayoría de las veces junto con los adultos. Por ejemplo, la imagen que vemos ahí es un ritual antes de un partido de fútbol, me parece que era. La carrera de velocidad y de fondo, que he señalado los que practican hombres y las que practican mujeres. Una cosa importante es que en estos juegos que se vienen celebrando en torno de hace 10 años así, en principio la mujer tenía muy poco papel, o sea, realmente no participaba en los juegos, como mucho en las danzas rituales o en el mercadillo ni en el foro. Poco a poco la mujer se ha ido incorporando y ahora ya participa de forma activa en la mayoría de las modalidades deportivas que se practican. Por supuesto, participan muy activamente en las actividades del artesanato, el mercadillo donde ellos venden sus productos que fabrican a lo largo del año y tienen un papel preponderante porque sí que hemos visto ya incluso en algunos sitios donde aparecen ya mujeres líderes, o sea, caciques que dirigen aldeas con una cierta formación que la han hecho normalmente fuera de la aldea. Normalmente el problema que tienen muchas veces es que a los jóvenes los mandan a educarse a la ciudad y muchos de esos jóvenes no vuelven. Entonces, cuando realmente el que vuelve es porque tiene pues, apetencia de volver a su aldea con su gente y desarrollar allí su labor social. Normalmente estas personas con formación son las que se hacen cargo luego de la lideranza de esas aldeas. La sogatira es una actividad, es una competición de cuerda, que luego lo veremos con más detalle. La carrera de tora es una carrera con troncos, también que participan hombres y mujeres. El fútbol, por supuesto, mujeres y hombres también. Las luchas corporales, hay algunas etnias, algunas las conocemos porque algunas imágenes se verán allí, las famosas amazonas, de ahí viene el nombre de la Amazonia, pues existe esa etnia. Entonces se compiten entre ellas y tienen unos cuerpos, la verdad es que bellísimos, o sea, se dedican gran parte de su tiempo pues, a desarrollar actividades relacionadas con el juego y la actividad física. La peteca es un juego también conocido en Europa, que aquí se conoce como indiaca, pero el origen es brasileño. El roca es un juego de bastón. Timiore es un juego también que participan solo las mujeres, parecido a un juego es parecido a algún juego de estos de lanzamiento que tenemos nosotros, como puede ser la petanca o algo así, ¿no? Fútbol de cabeza, que en este caso solamente de hombres.
y la cerbatana de hombres también. Lógicamente, muchos de esos juegos están relacionados con la que eso es también una característica del juego. Que los juegos se han adaptado perfectamente como pauta cultural a cada época histórica. O sea, los juegos de ahora no tienen que ver con los que se practicaban hace 100 años, 200. O sea, cada época tiene sus propios juegos y se han adaptado precisamente a sus necesidades como pauta cultural. Aquí se ven algunas imágenes, se ve la carrera de velocidad. Se ve también la carrera, una actividad muy importante para ellos, que es la carrera de tora, que es un tronco. Ese tronco pesaba como unos 50 kilos, y había otra modalidad con peso superior, que era en torno a 100 kilos, que lo practicaban solo los hombres, me parece. El cabo de guerra es lo que llamamos nosotros sogatira, que sí que era una actividad importante dentro de los juegos, porque muchos de esos juegos, para poder jugar tú con otra aldea, a un juego las reglas tienen que ser las mismas. Si las reglas no son las mismas, no se puede jugar. Entonces, en muchos casos, yo diría que casi el 50% de los juegos que veíamos todas las tardes era la propia aldea la que jugaba entre sus propios juegos, porque eran juegos completamente, sí eran parecidos, pero siempre con reglas distintas y era inviable la competición con otras etnias. La canoa, que es fundamental, era una actividad de hombres desde el punto de vista de la competición. La natación era hombres y mujeres, lo podían practicar sin ningún problema. El fútbol de cabeza es una modalidad difícil, muy difícil, porque solamente con la cabeza es difícil, aunque las pelotas son de látex. Sabéis que el látex, vimos cómo se fabricaba la pelota de látex, cómo sacan las tiras de látex de los árboles, cómo las van envolviendo y van formando la pelota. Son pelotas muy ligeras, que lógicamente, porque si no sería imposible golpear desde cualquier sitio, desde el suelo, a ras del suelo, con la cabeza solo es difícil. La peteca, que es la indiaca como conocemos nosotros, y el tiro con arco. Esta es poesía que si se ve bien es mejor que se lea, porque esta poesía también recoge un poco el sentir de los indígenas, en este caso de las etnias brasileiras, desde el punto de vista de lo que ha sido la colonización, que normalmente a lo que nosotros mal llamamos colonización, que fue un exterminio. Cuando llegamos españoles y portugueses a Latinoamérica, se calcula que había en torno a 15 millones de indígenas. En este momento no hay más de 4 millones, me parece, y en Brasil tiene que haber indígenas en torno a 500.000. Esa es la realidad. Están muy protegidos ahora mismo por el propio Estado brasileño, aunque, por ejemplo, ellos son muy suyos a la hora de que ni el Estado se inmiscuya en sus cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo un intento en los últimos juegos de que el Estado le quería organizar sus propios juegos porque decían que la reglamentación no era la adecuada, y entonces ellos dijeron, bueno, ¿quién decide que la reglamentación sea la adecuada? Nosotros, porque son nuestros juegos. Y entonces al final se consiguió llegar a un acuerdo y les dejaron que siguieran ellos practicando esas actividades que llevan desarrollando durante muchísimo tiempo sin que tener que introducir ningún cambio. La verdad es que el juego ellos lo utilizan básicamente. Sabéis que en Brasil hubo una época donde hubo guerrilla. En una de las zonas donde fuimos, que fue Conceição de Araguaia, allí era el centro neurálgico de la guerrilla brasileña. La guerrilla la exterminaron, o sea, desapareció, y fue, yo creo que ya al principio cuando entró Lula al poder, se empezó a difundir un poco la idea de que la única forma de reivindicar y de solucionar los problemas de los indígenas era estableciendo estructuras asociativas, ¿no? Que es lo que se ha ido desarrollando en estos últimos años, y a través de esa estructura asociativa, concretamente del Comité Interdisciplinar, que el nombre es Memoria y Ciencia Indígena, que es como se llaman ellos, es como se ha ido desarrollando estas actividades, cuyo objetivo fundamental es precisamente dar a conocer la situación, la cuestión indígena actual, tal como está. Concretamente, aunque ellos buscan que la idea de este movimiento se extienda por todo, fundamentalmente por América del Sur, pero en este momento la influencia o la incidencia que tienen ellos es básicamente Brasil, que Brasil es bastante grande, o sea que hay bastantes comunidades que aún conservan las formas de vida que han tenido siempre, o sea, y las siguen manteniendo, o sea, pero bastante, quitando aquellas comunidades indígenas que están muy próximas a grandes centros urbanos, como puede ser Sao Paulo, que es la película que vamos a ver ahora, pues lógicamente la influencia es muy grande. Bueno,
y esta es una imagen en una aldea, que sí que fuimos aldeas, pero nos dimos cuenta que la única forma de hacer este estudio era aprovechando ese tiempo de fiesta que tienen ellos y donde se reúnen etnias, en general se venían a reunir en torno a entre 20 y 30 etnias. Y vamos a ver la película Bertioga. No, he dado mal. A ver, para ponerlo grande que no veo. Espera un momentito. Presentación. ¿Dónde se pone grande que no lo veo? Aquí. ¿Aquí? Localizada em el litoral paulista, la ciudad de Bertioga albergou la sexta Fiesta Nacional del Índio, reunindo a mais de 600 etnias de diferentes estados. Com o objetivo de confraternizar, celebrando esta reunião, as culturas indígenas levaram a la fiesta artesanías, pinturas e comida. Os rituales dão início a las atividades. E nesse momento, todos reunidos pedem proteção divina. Os rituales estão presentes em todos os momentos. Os jóvenes líderes relatam a los presentes suas preocupações e as necessidades de seus pueblos. Em esse encontro foram discutidas as questões relacionadas com o meio ambiente. Os juegos se iniciam com a corrida de tora, em la qual dos equipos cargam uma tora de madeira e correm, relevando-se la tora que deve estar em el hombro. Juego de pelota com la cabeça. Dos equipos jogam com uma pelota que deve ser devuelta solo com la cabeça. É praticado por los índios mais jóvenes. Las danças também são celebrações especiais que podem demonstrar tristeza, alegria, agradecimento por la caça e por la recoleta, ou para señalar uma determinada fase de la vida de uma pessoa. Crescimento, morte, nascimento. El fogo é muito importante para os pueblos indígenas brasileiros. Trazem uma celebração muito importante. O mais importante que nossa investigação pode perceber desses juegos são as celebrações, muito mais que a competição. Desse modo, as músicas falam do passado, do presente e do futuro. Levam a alegria a los rituales de cotidiano. Compreendemos que em esse encontro
Lo más importante es celebrar todos juntos la magia de la vida. Estas eran las investigadoras, antropóloga y periodista, que es la que habla. Bueno, este soy yo. Yo también participaba. Bueno, yo creo que el vídeo recoge un poco la filosofía de lo que son los juegos, que es lo básico y fundamental. O sea, que realmente nosotros hemos recogido el tiempo de fiesta que tiene que también es muy importante, y de hecho ha sido siempre importante y sigue siéndolo, igual que para nosotros. O sea, el ser humano no solo puede dedicarse al trabajo, sino yo en las asignaturas mías de ocio y recreación, que es la asignatura troncal que doy en el INEF, fundamentalmente tengo que transmitir la idea de que el ocio no es que sea más importante que el trabajo, pero que el trabajo no es solo para lo que hemos venido aquí a este mundo, ¿eh? Entonces, las dos cosas son importantes. ¿Cuándo empieza nuestro tiempo de ocio? Cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, cuando nuestra meta instintiva la hemos cubierto. O sea, que tenemos solucionado ese problema de seguridad, de alimentación y tal, y a partir del ser humano busca otras pautas que nosotros lo que decimos que lo que busca a través del juego, pues todo aquello que le pueda interesar en ese momento. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel.